Bien amigos, ahora para ustedes algo de onda. Hola y bienvenidos a Plus 51. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con Alejandro Suárez. Alejandro. Es un gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí. Estoy muy bien. Gracias, Ale. Y nada, esta vez llegué al edificio correcto. Escúchame, ya mira, para comenzar, quiero que me cuentes un poco sobre tus inicios con la comedia y cómo inició eso para ti, tus orígenes. Pues hay varias capas de esa respuesta porque hay una parte en la que me encanté con la comedia y que quería ser gracioso, pero quería ser gracioso para mis amigos. ¿Ok? ¿Y eso inició cuándo? Cuando era niño, cuando tenía como 7 años que Ya. escuché mi primer chiste, que era chiste de esos de libritos, chiste, ¿no? De Jaimito va a la escuela o lo que sea. Ah, Y entonces, en ese momento era como que tengo que aprenderme todos los chistes del mundo y tengo que... Pero cuando tenía 16 años, fue que puse un canal de televisión local en Venezuela. ya. Y vi comediantes de Caracas, ¿no? De mi área, que hablaban así como yo, que hablaban de temas que yo hablaría y tal. Y se presentaban en vivo y ahí fue cuando me di cuenta que era posible, pues, como que era ¿Qué te posible... puedes? O sea, que había un público para eso. Sí, que no solo eso, porque ni siquiera en mi cabeza llegaba a ese punto Ah, ok. de comercializar o de hacer dinero. Ajá. Era como, yo de verdad puedo... Ser comediante. Sí, exacto. Es una posibilidad. No es algo que... No es que tienes que ser Jesús. No es que tienes que tener un don. Porque para mí era como que la gente que era comediante era como... Michael Jackson. Es como que... No es una carrera que tú escoges, así como ser psicólogo, como ser... Claro. Otra cosa que tú le estudias. Yo de por sí vengo de una casa que yo diría que era casi nada artística. O sea, yo soy hijo de 2 profesores universitarios de idiomas. Y tengo una tía que es profesora también de la misma universidad de psicología. Un hermano que es profesor de la misma universidad de educación física. Entonces yo vengo como que de una familia de profesores y casi todo lo que reina es la academia y todo es academia y es... Todo el potencial siempre se buscó hacia lo académico. Y todo esto es artístico, ¿no? Todo lo de estar en una tarima, lo de escribir, etc. Claro. Siempre fui como que creativo, pero tuve que luchar, de hecho, en contra de influencia de mi propia familia. Porque es como... Yo mostraba estos intereses y para ellos era que yo me estaba desviando. De lo que era una carrera concreta de repente. Claro. Y entonces, porque obviamente ellos... También ellos crecieron con mucho menos de lo que crecí yo. Ellos me dieron Claro. muchísimo, pero ellos no crecieron con eso. Entonces, me imagino que el miedo de perder lo acumulado, de que yo terminara... O sea, no Sí, puede es ser. como cuando los músicos, por ejemplo, que dicen, no, bueno, lo que pasa es que mi papá tocábamos, no, mi mamá tocábamos y entonces... Naturalmente. No necesariamente apoyaban Sí. tu decisión. Exacto. Entonces, de hecho, creo que ahora... por eso creo que mi enfoque hacia la comedia es como... Trato de que... inevitablemente es como algo matemático. Ya lo entiendo diferente. ¿Cómo así? Para mí es yo primero... Y creo que es como la progresión natural de cada comediante que cuando empieza... Tú quieres ser bueno, tú quieres ser mejor y entonces tratas de averiguar todo sobre la comedia, todo lo que puedas sobre la comedia y tú estás convencido de que mientras yo me sepa todos los conceptos, todos los tipos de chistes, voy a ser bueno. Y tú te puedes saber todo eso, pero al igual de que si aprendes un montón sobre fotografía, pero nunca tomas fotos. No necesariamente vas a ser bueno. Exacto. O sea, falta la práctica. Sí, y entonces... estaba respondiendo sobre mis inicios en la comedia. Cuando tenía 16 años había un programa en televisión en Caracas, en un canal que se llama Canal I. Y creo que puedes encontrar clips en YouTube. Buscas Canal I, Stand Up Comedy.
Era como por el año, no sé, 2008, no sé, Qué loco. no puedo. Y bueno, el punto es que cuando terminaba ese programa, que lo grababan todas las semanas, salía uno nuevo. Mm. Cuando terminaba decía, si tienes 18 años, o al menos 18 años y tal, y quieres hacer stand-up, tal, escríbenos a este correo y tal. Pero yo tenía 16 años y físicamente parecía de 14. Entonces, yo no iba a poder engañar a esta gente Ya. y entonces ahí me hice como que lancé mi moneda al pozo de que, bueno, en 2 años, cuando cumple 18, voy a... Ajá, ajá. Entonces, tenía como que me puse como que esa meta, que en estos 2 años voy a escribir una rutina y me voy a presentar. Y voy a ser voy a ser el mejor comediante que ha visto la Tierra. Cumplo los 18 años, me dan mi oportunidad. Me dan para hacer 15 minutos, lo cual es un error. ¿Dónde? Cuando empiezas, deberías empezar con 5 minutos. Ujú. Me dieron 15 minutos y yo... Y me tocó abrir para un comediante que ahora, de hecho, Yo no sé. es un comediante... Se acaba de presentar en el Royal Albert Hall Ya. en Londres. Qué loco. Sí, creo que es el primer comediante de habla hispana que se presenta en ese lugar. Ahí tocaba Pink Floyd, Led Zeppelin. Y bueno, y que sea venezolano es como una cuestión Es un logro. para... Claro, qué loco. Un orgullo que uno Totalmente. siente, ¿no? Escúchame, tienes perdón. el micro te lo tienes un poco a tu costado, entonces acá. Perdón. Y entonces, nada, a mí yo dije, nada, este es mi momento de brillar. Tuve Claro. mi primera presentación de stand-up, me presentan y empiezo mi rutina. Voy con mi primer chiste, que es el que los mata a todos y nadie se ríe. Y Puta, qué así bajón. como por ¿Y esta 3... fue la primera vez que te estabas presentando? La primera vez que me Ah, la estaba mierda. presentando. 13 minutos, que me fue bien. Conseguí 3 risas. Ya. Y nada, me bajé y fue como que acaba de pasar y tal. Pero no me sentía mal. Me sentía como... O sea, me sentí mal al principio cuando el público me ubicó en la tierra. Porque eso es lo que pasa. Que uno escribe algo o lo que sea. Cuando uno ha hecho algo, uno se hace tantas cosas en la cabeza. No es como el problema del ego que a veces tú fantaseas en tu cabeza. Y como tienes la fantasía en tu cabeza, tú tienes la sensación cerebral de que te está pasando de verdad. Ujú. Pero como ya tú en tu cabeza dices como que ya lo hice, no haces el esfuerzo para que realmente pase. Correcto. Entonces, yo creo que el error más importante que tuve que yo primero cumplir fue realmente esforzarme para escribir mejor. Ujú. Yo pensaba, como a mí todo, como yo escribía algo y lo había escrito yo, y yo soy mi mayor fan, entonces esto es buenísimo. Ujú. Pero después vas a una audiencia, Y nadie se lo ríe. cuentas y 0. Y tú dices, entonces el stand-up a mí me parece que es un limpiador de ego increíble. Siempre escucho eso de todos. Sí. Todos dicen eso. Cuando he escuchado podcasts de comediantes y todo eso, todos dicen eso. Es que es otra cosa, porque incluso la gente de teatro, porque eso pasa mucho, ¿no? La gente de teatro ve un poco con desdén a la gente de stand-up. ¿Por qué? Porque, ¿O por qué sientes eso? Porque, bueno, el stand-up, por un tema de orígenes y tal, es algo de bar. Sí, es verdad. El stand-up es algo de bar, es como... tú le hablas a borrachos. Yo siempre he sentido que cada vez que pasan los años y me presento en un bar, siento como que esto es la esencia de lo que hago. Ahorita lo que más se lleva el foco siempre son los teatros, los unipersonales, etcétera, porque estas son personas famosas y son las que generan mayor tracción y mayor atracción Correcto. hacia el art form, el arte, Ujú. ¿no? Pero hay algo hermoso cuando es en un bar, porque en un bar es mucho más difícil. En un ¿Por bar, qué? ¿Por qué sientes eso? porque cuando es un teatro, la gente pagó para ir a verte. Particularmente.
Sí, si la gente paga para ir a verte, la gente no quiere perder su dinero. Totalmente. Entonces, se van a reír de lo que puedan. O sea, van a tratar de encontrar que todo lo que tú digas sea lo gracioso que valga el ticket ya te que entendí. pagaron. Claro. En un teatro no bebes alcohol. Así que, bueno, estás completamente cuerdo. Todo está oscuro y la única persona con luz eres tú. Todo está diseñado para que la atención sea dirigida solo a ti. Así que tú puedes hacer chistes más largos, más complejos. Puedes hacer conexiones, etc. Y la gente lo va a hilar todo. O sea, te da como que cierta ventaja al momento de presentarte. Te da todas Ok. las ventajas Ya, porque listo. lo difícil es la atención. Correcto. Pero cuando tú haces stand-up en un bar, tú estás luchando contra la agenda de cada una de las personas que está viendo el show. Correcto, porque no fueron a verte necesariamente, fueron a tomar con sus patas o con quien esté. Exacto. De repente, si eres alguien conocido, sí hay gente que va a ir a verte. Claro. Pero incluso siendo conocido, es casi seguro que la mayoría no fue a verte a ti. La gente fue que sí con su flaca y sus intereses son otros. Sus intereses no es que hay un tipo más gracioso que él entreteniendo a su flaca. Ajá. Hay gente que está todo el mundo está en otra cosa. Hay gente que está en el celular. Gente que quiere pedir un trago. Entonces, mientras pide el trago, no están escuchando la premisa de tu chiste. Exacto. Ya cuando llegues al remate, no entendieron. Ujú. Y tienes que, en cierto modo, conducir como si fuese una orquesta. Tienes que conducir al público para que... Con lo que tú haces, con lo que tú dices. Y por eso en el bar... a veces es más común que uno se tenga que salir del texto que uno prepara. Como improvisar. Exacto. Y entonces, si se rompe un plato, tú tienes que hacer referencia a eso. Ajá. Si tú ignoras el plato, es como que... Perdiste una oportunidad. Sí, y la gente está pensando en el plato. La gente Exacto. está viendo la mesera recoger O sea, tienes que todo. aprovecharte de todo lo que está pasando como para agarrar la atención constantemente Absolutamente. del público. Absolutamente. Entonces, eso es una de las cosas que más curo. Y yo últimamente me he estado presentando mayormente bueno, casi toda mi vida he estado presentándome en bares. Ujú. Sí he tenido oportunidad de presentarme en teatros. Ya. Una vez... ¿Individualmente? O sea, simplemente solo o como que para un grupo de comediantes. Una vez, bueno, la vez que yo más recuerdo, esto es como uno de mis recuerdos, así como para tener un Patronus de Harry Potter, como que es un recuerdo tan bonito que con eso yo voy a neutralizar cualquier cosa fea que me pase en mi carrera, siempre voy a volver a eso. Yo me presenté en Caracas, en un sitio que se llama el Aula Magna. Ya. El Aula Magna es un teatro con mucho prestigio. Ya. Me presenté para más de 2,000 personas, no recuerdo. Wow. Sí. Wow. Y yo solo en esa tarima. Claro. Y fue una cuestión de que tal cual como yo había hecho todo, la gente se rió tal cual como yo Como anticipaba. tú pensaste. Como planeaste. Viví la película, o sea, viví la película de que, tal cual de que soy Louis C.K., de que soy de las personas que más... Fui uno de ellos, porque decía una cosa con una intención y la agarraron. Y es la cuestión de que yo siento que la mayoría de la gente tiene la noción de que mientras más gente en el público, más te tienes que preocupar. Y para mí... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y este es el aspecto matemático que te digo. Porque ¿no? hay más probabilidad de que la gente se ría. Porque tienes un público mucho más grande. Exacto. Y hay algo que es un cliché, pero es real, que la risa es contagiosa. Hay algo de que yo veo un especial en mi casa, no me río ni una sola vez, termina y digo, qué gran especial. Y no me reí ni una sola vez. Yo voy a ver a alguien y digo, este tipo no da mucha risa. Y de repente me río por un chiste que hace
que no me gusta tanto, ¿no? Pero hay algo en la Es que energía. el ambiente influye. Y es por eso que yo, por ejemplo, cuando vino la pandemia, que todos los comediantes empezaron a hacer show por Zoom, yo no me atrajo en lo más mínimo. Ujú. Porque primero yo dije, voy a ver cómo es. Y sentía que faltaba eso. Hay algo de que cuando haces stand-up en un bar, Ujú. es el momento de que, mira, todos estamos compartiendo esto que está pasando acá. Correcto. Esto que está pasando acá y la idea es tipo, así como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es como que... Pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Estados Unidos era muy común que después empezaron a grabar. Entonces comediantes se metían en problemas porque esta es otra capa sobre ser comediante, que es que tú generas tu propio material. Y como te dije, uno cuando escribe un chiste, uno jura que es la persona más graciosa del mundo. Y después cuando lo presentas, te das cuenta, ¿no? Que hace falta algún ajuste, hace falta algo. Entonces uno prueba material, es una parte esencial. Ujú. Y eso implica fracasar. Entonces, yo creo que hacer stand-up te hace estar muy cómodo con el fracaso. Cuando sucede, Correcto. lo aprendes a... Aceptar. Ajá. Y que es parte del proceso. Correcto. ¿Estás un poco...? Ah, perdón. Sorry, Disculpa, no disculpa. quiero joder. Simplemente, mira, mejor ajustalo ahí un poquito para que lo tengas ahí. Está bien. Tu boca. Así está mejor. Sí. A mí siempre me gusta compararlos también con otras formas de arte, como ¿Cómo por así? ejemplo hacer una película. En algún momento yo tuve el sueño de que, voy a hacer una película en mi vida y tal. Y hacer una película es sumamente más difícil, a mí me parece, que por ejemplo hacer un unipersonal de stand-up. Más allá del tema técnico, sino desde el punto de vista de un escritor. Ujú. Porque yo soy comediante, pero yo creo que como base soy escritor. Y soy comediante porque interpreto lo que escribo. Yo O siento sea, hay que cierta forma de actuación detrás de lo que haces, ¿verdad? sí lo hay, pero siento que la genialidad yace en la escritura y no en el performance como tal, por el tipo de comediante que soy yo. Ajá. Hay comediantes que son performáticos, que son de histriónicos y hacen Correcto. un montón de cosas o que son como un rasgo más de impro. Ya, ok. Pero yo creo que la distinción del stand-up frente a los otros géneros de comedia es que la escritura es lo que prevalece. Entonces, claro, hay comediantes como George Carlin que obviamente le imprimen algo más y ya se vuelve casi como un archivo para poder... Un archivo para quiero dejar este punto como que bien. Uno, cuando ve stand-up de épocas pasadas, cada gran stand-up es como un fósil de qué era la cultura en esa época. Claro. Tú ves a Eddie Murphy en Raw, que es creo que de los 80. Es uno de los especiales más... ¿Icónicos? sí, icónicos que los comediantes tienen en un pedestal. Si Eddie Murphy sacara eso ahora, lo acusarían de... Un montón de cosas. Es que un obviamente montón los de tiempos cosas. cambian. Claro. Y él mismo no estaría feliz. Correcto. Probablemente él ve el especial y dice... Le da un poquito de cringe. Sí, exacto. Y increíble. O sea, las reacciones son otra cosa. Y Eddie Murphy es como... No quiero decir Jesús otra vez. Pero él es como... es como Michael Jordan. Eddie Claro, es una Murphy. leyenda en lo que es comedia. Es una persona que tú no puedes recrear, que tú no puedes tipo, planificar. ¿Sabes cuál es la cosa? No es que no lo tienes hacia tu boca, sino es que tú estás acá. Ajá, Perdón. ya está. No, tranqui. Solo quiero asegurarme que te escuchen bien. La gente que esté viendo el video tienen que tomar cada vez que tenga el micrófono en el lugar equivocado. Bueno, como te seguía diciendo. Continuamos.
Es que mira, le acabas de mover. Es que Perdón, ¿sabes perdón. ¿sabes lo que pasa? Tú como que empiezas a hablar, pero luego te pasas. Sí, claro. Uy, ya. Lo tienes perfecto ahí. Ok. Bueno, estaba hablando de la diferencia entre, por ejemplo, cuando tú haces una película a un unipersonal. Ya. Cuando tú haces una película es una cuestión de que el progreso que tú llevas no se lo puedes mostrar al público. ¿Cómo así? Lo primero que tú le muestras al público es quizás el tráiler. Y el tráiler implica que ya está terminada la película o casi terminada o la idea ya está aterrizada o la mayoría del trabajo ya está hecho. Ya. Una película la manejas tú con tus dos socios, tus dos amigos, lo que sea, y ustedes tres son el focus group de qué es bueno y qué no. Si ustedes tienen esta noción de qué es bueno y qué no, la publican y tal, y resulta que como en una tarima que tú escribiste un chiste y la gente no se ríe, las tres personas tienen su fe depositada en esa película y de repente no resulta, o la gente no le gusta, o la gente no le parece gracioso, lo que sea, tú te das cuenta ahí de todos los errores porque te lo señalan. En cambio, cuando tú estás preparando un unipersonal, tú te presentas en bares para probar material y ese es tu focus group. Correcto. Entonces, en realidad, el propósito más allá de hacer la gente reír es para saber si es que, o sea, se ríen o no, si es que el material es chistoso o no. Sí, Ahí es donde sí se acepta como que las fallas, ¿no? Por decir. irónicamente tú no sabes si es gracioso. Tú tienes fe Claro, de que da de risa. que va a ser. Y muchas veces pasa que tú tienes un chiste que tú dices, wow, esto es una genialidad. Lo dices, la gente no lo entiende. O no se ríe. Y tú dices, bueno, la gente no lo entendió, lo tengo que decir diferente o algo. Pero este chiste es bueno. Vas otra noche, lo repites. Pasa la misma nada. Y de repente, y sobre todo si el chiste está ubicado en el medio de material que sí funciona. Ajá. Es terrible. Entonces te das porque- cuenta que obviamente no funciona el chiste. Y entonces, después de la tercera vez, tú dices, tengo que matarlo. Y cada chiste es como tu hijo, ¿no? Entonces, después te presentas una noche, haces todos los chistes y no dices, ese, increíble, brutal. Agarras momentum, tracción, todo el mundo se ríe. Y tú dices, ok. Entonces, es un tema de edición. Yo siempre he dicho, para mí, porque no es que yo le diga cosas a la gente. Ajá. Ah, en la calle que ¡hey! ¿Sabes qué digo yo? Ser un buen escritor no es sobre escribir o no es sobre lo que pones en el papel, sino lo que quitas del papel. Ser un buen escritor es ser un buen editor. Correcto. Entonces, el proceso para mí es que yo escribo sin juzgarlo. Y esto no soy la única persona que lo dice ni Ajá. que... Pero tú tienes que tener, y esto es una habilidad por sí mismo, escribir sin juzgar lo que estás escribiendo. Y después es que tú lo lees y tú dices, ¿qué es lo que tiene sentido aquí? Tal. Y yo he escrito 2 páginas y lo que tiene sentido es una línea. Ya. Y escribí 2 páginas y digo, esta línea es la premisa. Correcto. Ya tengo la premisa, tengo que empezar el chiste. Escribí 2 páginas y no he empezado a escribir el chiste. Y lo mismo aplica para escribir canciones. Porque la gente tiene esta imagen de que uno es un genio que se sienta y como lo escribe, así queda. Pero no, es un tema de que tú tienes que... Ir puliendo. sí, tienes que... Y como te digo, es más lo que sacas que lo que dejas. Y muchas veces, o sea, un chiste está terminado a veces en 3 meses, en 6 meses. ¿Tanto así? Y lo has estado contando por 6 meses o lo que sea. Pero, por ejemplo, yo tengo un chiste que para mí es como mi mayor hit aquí. Yo hablo mucho sobre ser venezolano, obviamente, y sobre mi acento. Es inevitable. Eso es otro aspecto de... No es algo que yo quería al principio. Al principio yo decía... yo no quiero ser un comediante que solo hable sobre ser venezolano. Claro, totalmente comprensible. Y entonces, pero después te presentas y lo único que la gente registra de ti es que eres venezolano. Y si tú no lo señalas,
la gente sigue pensando, oye, no he hablado sobre ser venezolano, que es lo único que me importa en este momento. Entonces, O sea, tienes que aprovechar de eso, de alguna sí. forma. Por más de que maybe te joda un poco. Y es la cuestión de que el público es tu focus group. El público O sea, tienes que hacerle caso. dictamina tu orientación editorial. Mm. Es hacia allá, no es así. Pero a mí me gusta eso, pero... Igual que pasa que muchos comediantes que quieren ser edgy o... Voy a hacer chistes de humor negro, voy a hacer humor negro y tal. Y de repente su delivery no cuadra o su misma personalidad no combina y tal. Y entonces hay chistes que uno escribe, a veces pasa que escribes un chiste que es bueno, pero no es para ti. No encaja con tu personaje, por decir. Exacto. Entonces, yo por ejemplo, chistes de... Yo me he dado cuenta, a mí me gusta mucho que si... De Jerry Seinfeld a veces que tiene unos chistes que son puns, que son juegos de palabras. Y son bien ingeniosos. Y a mí me gusta eso. Sobre todo en inglés me parece que funciona más. Pero yo lo he intentado y la reacción nunca es risa. Es como, y ya. Pero, o si no, qué tonto, qué aburrido. Sí, exacto. Entonces, muchas veces ya yo sé, por ejemplo, qué chistes tipo, ese no me sirve a mí. Pero de repente se lo doy a alguien y ahí sí le funciona. Claro. Un chiste que tenga un acting muy fuerte, que sea puro performance. No lo voy a hacer tan bien como tal persona. Entonces es la idea de tú siempre pensar cuál es el chiste, qué es lo que me parece gracioso. Y si no puedo decir este chiste, voy a seguir explorando la idea. ¿Qué puede ser? ¿Qué tiene que ver conmigo? Etcétera. Y entonces, el stand-up es... Bueno, no voy a definir qué es el stand-up, pero el stand-up para mí te permite explorar a ti mismo, te hace analizar la cultura que te rodea. Correcto. Te hace entender quién eres en la cultura que te rodea, en la sociedad que te rodea, etc. Es como journaling, es como tener un diario, pero capitalizado porque tienes, o sea, haces dinero sobre eso y no es para entretenerte a ti, es para entretener a otros. Y ese es otro error que generalmente sucede con los comediantes nuevos, que crecen con la imagen de el especial de Netflix. Claro, y no claro. con el bar. Entonces, el especial de Netflix implica que ya la gente va a ir a verte a ti. Correcto. La gente está interesada en ti. Pero si tú estás en un bar, tú primero tienes que ganarte al público, mostrarle por qué tienen que escucharte a ti. Exacto. Y generalmente no implica hablar de ti, implica hablar de los demás. Entonces, es ese tema del ego. El stand-up te maneja muy bien. Te cuadra. Te Como pone que te los cuadra. pies en la tierra. Sí. Y bueno, yo ni siquiera me acuerdo cuál era la pregunta que estaba respondiendo. Simplemente bueno, ¿cómo inició? Para ti eres la comedia. Bueno, tiene muchas capas cuando tenía... Es como el final de Doctor Strange. Escúchame, ¿cuántos años llevas acá en Perú? Cumplí... En febrero voy a cumplir 6 años. Tú llevas más tiempo que yo. Si tú viniste de Estados Unidos. Sí, qué loco. Yo no he vivido en Estados Unidos, pero siento que consumo parió. tanto YouTube Ajá. y tanto... Yo siento que yo soy más del internet que de Venezuela. Es que ahorita todo está globalizado, ¿me entiendes? Ujú. O sea, tipo, tú ves de todo tipo de cultura en el internet, en TikTok, en Instagram y todo. Es muy loco. Crecí con suficientes privilegios como para poder alienarme de la locura que sucedía a mi alrededor ¿Dónde en estabas? Venezuela. Claro. Era un laberinto del fauno. Es ¿Y cómo, por ejemplo, cómo fue ese cambio de Venezuela a Perú? Fue un cambio positivo. Obviamente. La situación en Venezuela era traumática. Yo estaba profundamente deprimido allá. Y no era como que estaba la situación... O sea, mi situación no era terrible en comparación a la situación de mucha muchos. gente que veías. Claro.
Pero yo hice una estrategia de cómo venir. Logré venirme con trabajo, hice todo bien. ¿Cómo así? Bueno, yo trabajaba en una oficina Ya. como redactor. Yo escribía chistes y de hecho mi trabajo era escribir chistes. Hola, qué loco. Sí, porque había como este magazine Ya. que yo crecí leyendo, así digamos como que Mad Magazine. Ya. Ya. Que desde que salió yo era fan y fan y fan. Y siempre lo veía y todos los días sacaban algo nuevo y me llamaba mucho la atención. Había chistes que me gustaban muchos. El magazine era redactado más que todo por gente de Twitter. Claro. Una selección de comediantes de Twitter, digamos. Y nada, tenía muy buenos chistes. Entonces yo empecé, cuando veía un post, siempre tenía como en la cabeza como que, oye, siempre lo publican a las 3 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde, yo veía el post y siempre era como una infografía, o una lista, o un top, Claro. una cosa. Y yo pensaba, tipo, ¿qué otros chistes podrían estar en la misma línea? Podrían ser parte de... Y lo comentaba y luego la gente le daba pulgar. Y entonces me quedaba de top comment, quedaba como de primer comentarista. Y me gustaba la dopamina, ¿no? La serotonina de los De que likes. la gente te... La gente me gusta. Y al final es eso. Yo creo que todos los artistas y todos los comediantes estamos Buscando ese tipo de... Ajá. movidos inconscientemente por Correcto. una búsqueda de validación que Correcto. no recibimos en algún lado. Y nada, empecé a hacer eso. Era parte de... Tenía suficiente tiempo libre como para hacer. Y siempre quedaba como que de top comment porque más nadie hacía eso. Correcto. Creo que como resultado quedé en el radar de ellos. Y un día pusieron un post en Twitter de que buscaban un pasante. Ya. Y a mí no me tocaba hacer pasantías todavía. Prácticas. Internship. Y yo dije, bueno. Y postulé y quedé. Y entonces fui para allá. Y era el practicante en esta oficina donde redactaban chistes que yo leía todos los días, que yo era fan. Era como... O sea, ser fan de una banda y ser el de los cables, ¿no? Es como que no puedo creer que estoy aquí. Yo me gradué y me escribieron para trabajar. Y después estaba trabajando para ellos y yo no lo podía creer. Y después, me dieron para que yo manejara el magazine. Entonces yo tenía que redactar todo. Ajá. Entonces yo terminé como que al mando de esto y yo no podía creer. Me había convertido en como que algo que no te imaginabas que ibas a hacer. Claro. Y bueno, hice lo mejor que pude. Estuve ahí como 3 años, creo. ¿Y lograste llevarlo acá, mientras estabas acá? No. Me iba muy bien. O sea, yo siento que no me faltaba. Pero sí veía el país estaba cayéndose a pedazos. Correcto. Y ya era como más difícil seguir esa negación, ¿no? Y entonces, a pesar de que todo era muy lindo, la oficina, todo, yo dije, no, yo tengo que salir de aquí. Que era algo que yo aspiraba de ese tiempo, pero ya sentía la urgencia. Y entonces, tenía un amigo que se había venido y trabajaba dando clases de inglés en un instituto que es transnacional o multinacional, ¿no? Qué chévere. Y entonces él me dijo, bueno, ¿tú sabes inglés? Yo sé inglés nativo prácticamente por lo que te dije de mis papás. Y nada, entra a ese lugar y ellos te enseñan, ellos te hacen la misma capacitación. Y yo, ok. Y hice la capacitación, mis papás encantados porque son profesores de idiomas y vieron que yo mostrabas algún tipo de interés. Ajá. Ellos como que, ahora sí estás bien encaminado. Ya no estás distraído con eso del stand-up, esas cosas. Ya no estás rodeado de borrachos y tal.
hice mi capacitación y tal, y logré una transferencia para acá. Qué genial. Y entonces, claro, pero Ya todo viniste eso con... fue... Sí. Perfecto. Me vine con $250, Ya. nada más. Que es poco, pero de hecho en esa época había gente que se venía con menos. Totalmente. O gente que... Yo me vine en avión, ese es como el mayor... ¡Oh, wow! Su realeza. Pero entonces yo vivía acá, ya yo no tenía las comodidades, yo vivía con mis papás y yo vivía, como decir, en un San Isidro en Caracas. O sea, Ya. yo vivía en una zona acomodada, o sea, realmente no tenía los problemas con la misma magnitud que la mayoría de la Correcto. gente. O sea, estabas en teoría cómodo en el Sí. caos en el que estabas en Venezuela. Entonces sí hay como... Dejé atrás esa comodidad y dejé atrás a mis papás que... ¿No? Empecé a vivir aquí en San Martín de Porres. Es una calle que no tenía pavimento. Y Wow. encontré un alquiler en 200 soles, que te imaginarás. Un Wow. alquiler. Un alquiler en 200 soles. Sí, que bueno. Un alquiler Lucía pero también. ¿Un como alquiler de qué? ¿De qué? ¿De un cuarto? de un ¿Será? cuarto grande sin ventanas. Solo tenía una ventana mínima en un cuadradito así pequeño que daba a las escaleras. Entonces, cuando la gente bajaba las escaleras, podía ver dentro de mi casa. Entonces, si yo estaba desnudo o algo, me podían ver. Yo me tenía que ir como que a la pared para que no me vieran. Pero yo, cierto modo, me sentía aliviado porque veía que los precios no cambiaban todos los días. Ajá. Sentía... Había cierta como que estabilidad. Sí, podía sacar el celular en la calle y no sentía el mismo miedo que cuando estaba allá. Claro. Que acá no es que wow, que Suiza, pero en comparación a mí me parecía Suiza y estaba Qué en San loco. Martín de Porres. Nada, no tengo nada en contra de San Martín de Porres, pero una gran cuna para mi nacimiento en Perú, mi renacimiento. Y de hecho, cuando yo estaba en ese cuarto, como una caja gigante, me ayudó mucho un gran amigo peruano, se llama Javier, le quiero mandar saludos si lo está viendo. Yo lo veía cuando yo estaba en ese cuarto, yo lo sentí más como, no como, ay, mira, estoy aquí, estaba en un apartamentazo y ahora estoy... No, al contrario, era así como que soy Bane, estoy en el hueco y voy a salir y Como que te ya. motivó. Sí, ya tendré tiempo de salir a la luz o lo que sea. O Batman cuando cae en ese mismo hueco. Entonces empecé a hacer ejercicio así fuerte, tal. La ducha se compartía como que con todos los cuartos. Pero todo el mundo trabajaba todo el tiempo y nadie la limpiaba. Entonces tenía yo que hacerlo. Y no había agua caliente, era solo agua fría y tal. Y entonces yo hacía bastante ejercicio así para sudar bastante y luego bañarme con agua fría. Que no es recomendable hacerlo. Pero era como que mi agua caliente, era mi sudor, era mi ejercicio. Hay un montón de cosas que me hicieron en ese momento. Y luego cuando ya empecé a trabajar legalmente, porque yo no pude trabajar inmediatamente con lo de la transferencia, Correcto. ahí ya tenía un flujo de dinero que primero era la mayor cantidad de dinero que había ganado jamás. Y a mí, yo tenía 23 años y para mí era como... Wow. yo tenía una percepción inflada de todo lo que me estaba sucediendo, pero por contraste. Porque yo no estaba familiarizado con el contexto. Porque de donde yo venía no podía ganar Ese tipo de esto, no dinero. tenía esta libertad. Entonces para mí Perú de verdad fue como una cuestión que a mí me curó la depresión. Hay venezolanos que se vienen y a pesar de que les va bien, se deprimen porque el cielo es gris. Claro. Y yo como que, bueno, ok. yo sí estoy... O sea, yo sí me sentía... Cómodo acá. Sí. En la pandemia sí bajé un poco la guardia y tuve un tema ahí con migraciones que estoy resolviendo. Y entonces, eso es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me parecen más agobiantes de ser un extranjero. Y no sé si lo viviste también en Estados Unidos. Que es que tú como migrante tienes que hacer un montón de cosas que no tendrías que hacer si eres nativo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que renovar mi residencia aquí.
O sea, yo cada año tengo que explicarle a migraciones por qué yo debería seguir aquí. Es como... ¿Puede existir aquí? Y que, bueno, vamos a ver. Y cualquier cosa, las migraciones es como el papá de uno. Es como que, oye, mira, migraciones, ¿puedo firmar un contrato? Y que, déjame ver. Así que, necesitas este sello, pregúntale a tu mamá, ¿sabes? Como... hay muchas capas que, por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a eso. Tú simplemente eres. Pero no, ahora sí, como descarta, tienes que ir a migraciones y luego existes. ¿Cuáles sientes que son como que las diferencias culturales más grandes que resaltas entre Venezuela y Perú? ¿Qué has notado al estar acá? Las diferencias. Ajá. Las diferencias que más resaltas, las diferencias culturales que más resaltas. Venezuela tiene una cultura insana en torno a la belleza. En el ¿Cómo sentido... así? Allá se maquillan para bajar a comprar pan. O sea, hay una... acá, por ejemplo, si tú le dices gordo o gorda a alguien, como que, oh, no, tú no comentas sobre el cuerpo de otros. No. Allá no, allá... Mira, estás gordo y tal. Hay una sobreconciencia sobre La salud. Bueno, sí, o sea, la salud Claro. es la manera... Pero ya es... O sea... Estoy diciendo que es insana. Ya. Es la cuestión de que... Un poco excesivo. sí. Pero bueno, no sé. A mí, yo por suerte no... Yo creo que en cierto modo sí fui como... No voy a decir que fui víctima de eso, ¿no? Pero sí tenía en mi cabeza como que un peso más encima de que yo estaba consciente de algo que no debía estar consciente a mi edad o lo que sea. Pero eso fue una de las cosas. Por ejemplo... si no estás bueno o si no estás buena, estás como que más bajo en la cadena alimenticia de todo. Es como que hay como un racismo de... bueno, creo que le dicen gordofobia, algo así. Ujú. Quizás eso haya cambiado. Pero por lo menos cuando llegué acá, sentí que por lo menos la gente no se sentía tan ansiosa con eso. O sea, que no sentía... Por ejemplo, la gente creo que es más feliz. No tienen una preocupación Por ese tipo tema. de ley así de que allá es como que todo el mundo tienes que lucir como un famoso, tienes Ujú. que tener esa es una cosa. Diferencias culturales, me dijiste. Sí. O sea, las que más sientes que te hayan impactado. Esa es una, Bueno, totalmente. sí, de hecho, yo diría, haría un paralelo de que, por ejemplo, la obsesión que tenemos por la belleza es la obsesión que tienen acá por la comida. ¿Cómo así? Tú acá no puedes decir algo malo de la comida peruana. Tú allá no puedes decir nada malo de la belleza venezolana. O de las... En todos los aspectos. Los venezolanos creen que tienen las playas más hermosas del mundo y... Sí son bonitas, pero no son las más hermosas del mundo. Tienen que ver fotos de Fiji, tienen que ver fotos de las Bahamas, no sé. Tenemos playas muy, muy, muy lindas que, claro, si las comparas con, de repente con playas de acá o de Chile o de Argentina, que no es mar Caribe, tú dirías como que, oye, esta se ve más atractiva. Porque claro, es un agua cristalina, casi sin olas, no es un agua que intimida. Acá me parece que, por ejemplo, para surfear es como el, el El port. mejor, sí. Ajá. Sí, yo creo que hay surfistas en Venezuela que les gustaría estar en las playas de acá. Pero sí, allá por ejemplo tú te metes debajo del agua en la playa y abres los ojos. Ujú. Que es como... Wow. Y entonces hay una... Eso, siento que es como un paralelo de que estamos bien orgullosos de todo el tema de la belleza, como acá con la comida. Ujú. Que es que de verdad... Pero es claro, ¿no? Es cuando te pones a ver si hay algo, si hay un extra.
Yo creo que es un tema personalmente de inseguridad, porque por ejemplo, y es loco, porque o sea, tipo lo puedes comparar con lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, porque acá los peruanos defienden mucho la comida, Ujú. porque no tienen que más defender, porque la verdad, o sea, tipo o sea, no estamos bien desarrollados, entonces no hay mucho más que defender, es como que no te metas con la comida. Porque sí, exacto, es como lo que nos queda. Y Ajá. entonces, y en verdad es como que, bueno, sí, sí, Lo siento mismo pasa en es Venezuela, por tal cual. ejemplo. O sea, bueno, yo Ujú. obviamente no estoy cien Sí, por sí, ciento sí, sí. empapado del tema, pero me imaginaría que también podría ser así. Es como que por inseguridad a todo lo que está pasando alrededor, que es un caos, Claro, se aferran de algo y es como que no puedes insultar eso. claro, y no es sobre la cosa en sí, no es que haya un problema con la comida peruana ni con la belleza venezolana, es sobre la obsesión Correcto. de que estás a la defensiva si alguien hace un Que nadie nunca comentario. puede hacer algún tipo de comentario negativo acerca del tema. Claro, que si tú lo llevas a cualquier aspecto de cualquier otra cosa, es una terrible postura en cualquier aspecto. O sea, si yo, por ejemplo, me pusiera a la defensiva siempre con mi comedia de que tu chiste no es bueno o lo que sea, nunca voy a mejorar. Ujú. Si solamente voy a Y eso pasa mucho, el tema del nacionalismo, porque es eso. No me acuerdo quién fue que dijo que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Cuando yo vine para acá, fue que yo entendí cosas de Venezuela. O sea, cuando me fui de Venezuela, fue que yo entendí cosas de ella. Claro. Porque Es que logras... aprendes a comparar. Te da una Ujú, perspectiva distinta. claro. Y salir del país de donde estás o de donde eres, creo que te ayuda a entenderte como parte del mundo y no parte de... Totalmente. Es que Claro, lo que pasa cuando tú es vives en un importante. lugar, solo en un lugar por un buen tiempo, estás rodeado de una burbuja. Piensas que las cosas no son diferentes fuera de. Lo mismo me pasó con Estados Unidos. Yo pensaba que Estados Unidos era esta burbuja perfecta. Y luego salí y me di cuenta que era pues todo lo contrario, ¿no? Obviamente, en comparación a Perú, pues sí hay sus ventajas, pero igual, o sea, tipo, o sea, Estados Unidos también tiene sus fallas y lo mismo pasa en tu Ujú, caso, ¿no? O sea, tipo, ujú. vienes acá a Perú y te das cuenta todo lo que está mal allá. ¿Qué parte de Estados Unidos estás tú? Washington State. Washington. Ok, Sí. Acá me ok. pasa bastante que les digo Washington y pienso que es Washington DC. No Ah, es Washington DC, es Washington State. State. Hay el que está en la esquinita superior izquierda. DC es la capital de Washington State. DC es la capital. No, DC es la capital de Estados Unidos. Washington DC es la capital de Estados Unidos. Washington State es un estado aparte. Mm, Washington, mira, imagínate que tú estás ahorita viendo el mapa. Washington DC está por acá y Washington State está acá. Es un estado completamente aparte. Está arriba de Oregon. no sabía eso. Oregon está arriba de California y Washington está encima de Oregon. Ahora sabes. Sí, me pasa Ok. bastante que yo les digo, Sí. soy de Washington y "Oh, Washington DC. No, pero no. Washington State está cerca de Oregon y Está California. encima de Oregon. O sea, Oregon está encima de California y Washington State está encima de O sea Oregon. que no es East Coast, no es costa este, No es West Coast. es costa West Coast. oeste. ¡Wow! O sea, para mí siempre Washington era costa este. No, o sea, bueno, es el Northwest, pero sí. Ah, bueno, si no les enseñé nada, aquí. Ahora sabes. Y bueno, sí, pues, o sea, tipo, como te digo, me pasó lo mismo, ¿no? Cuando vine acá me di cuenta de bastantes de las fallas, diferencias, o sea, tipo errores que se cometen allá, ¿no? Recién al estar acá. Y eso que estoy en un país que también tiene un montón de errores, un montón de cosas, ¿no? Tiene sus cositas. Todo tiene Suiza, Austria. Ah, claro, Tiene totalmente. que escoger. Sí, pero eso de salir fuera de esa burbuja obviamente siempre te da una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Te ayuda a... No sé, hace algo similar, por ejemplo, cuando tú vas a un bar y nadie se ríe, como que te desahueva un toque, ¿no? Te das cuenta que esta es la realidad, o sea, tipo, hay una realidad fuera de donde estabas viviendo. Claro. Yo creo que eso precisamente, si mis papás hubiesen viajado más, hubiesen salido de Venezuela a tiempo y no hubiesen tenido que pasar por lo que, o sea, que quedarse. Claro. Porque hubo una ventana de oportunidad que aprovechó mucha gente que se fue a Miami, vendieron sus cosas en Caracas y Ujú. compraron algo en Miami. Que eso no es solo de Venezuela, yo creo que en general. Ajá, Sí, sí. Miami no es... y una vez escuché un chiste, no me acuerdo de quién fue, que la mejor ventaja de Florida, de Miami, es que está bien cerca de los Estados Unidos.
Sí, es verdad. Es que literalmente parece que... O sea, bueno, está lleno de hispanos. Sí, sí, sí. El Doral es territorio en reclamación de Venezuela, por ejemplo. El Doral es todo, sí. Pero sí, hay mucha gente que se fue en el 2002, que se fue en crisis de Chávez, no de Maduro. Ujú. Y nada, antes de la hiperinflación y todo eso, como que daba más oportunidad de que tú te asentaras en otro sitio sin tantas dificultades. Correcto. Hay gente, digamos, de provincia que se asentaba en Nueva York, Ajá. que era carísimo y Claro. era como que... Porque estaban en una mejor posición para ese entonces. Ahora ya es un poco distinto. Sí, exacto. Y que en su momento, ellos en Venezuela no es que, wow, que mucho dinero, Ajá. sino de hecho como que clase media normal y bueno, vamos a intentar en... Dicen que en Nueva York que vamos... Pero se pudo. Claro, claro. Y ya bueno, ya después, antes de que vinieran tantos venezolanos a Perú, iban era a Chile. Ujú. Y así, siempre como que había uno que estaba de moda. De Panamá, luego Chile, luego aquí. Y yo de hecho cuando decidí que iba a venir a Perú, no era un destino que la gente escogiera. Para ese entonces. Para ese entonces. No La era tan gente me común. decía que, ¿pero por qué te vas a Perú? Y yo, precisamente porque la gente no está pensando en irse a Perú y ahí es donde no hay... De repente más oportunidad. Claro, hay un... tengo más valor por ser más exótico. Es como que... Ya. Pero yo me vine en el 2017 y como que al año llegaron en más Todos. así. Y una de las cuestiones de... Obviamente que siempre hay que hacer referencia y eso es algo que hacemos referencia también la mayoría de los comediantes venezolanos acá, es de cómo nos perciben a nosotros. Que obviamente no es la percepción que uno quisiera Eso es lo que te iba a tuvieran de decir. uno. O sea, tipo, tú al llegar acá has sentido... ¿Qué tipo de discriminación has sentido? No ¿Cómo ha sido eso para no ti? fue desde el principio. Ya. Esa es la cuestión de que yo sentí la progresión de cómo eso cambió. Claro, porque cuando tú llegaste todavía no había tanta gente. Entonces era como que Ajá. normal, no pasa nada. Sí. Y entonces me acuerdo que yo llegaba, yo estaba en San Martín de Porres y tal, y me notaban el acento, obviamente, y decían, ¿eres colombiano? No, venezolano. Y que, ay, ¿y por qué te viniste? ¿Tan mal está la cosa allá? Y era así como que, mira las noticias. No sabía, O sea, claro. como que, ¿de verdad está tan mal como lo dicen? No, está peor de como lo dicen. Porque, de hecho, censuran muchas de las noticias Claro. para que no salgan. Allá el señor Kim Jong-un, no recuerdo su nombre. Bueno. Y nada, al principio era incredulidad. Oye, ¿qué hace un venezolano aquí? Pasa el tiempo y después ya era así como que... Ay, ¿de dónde eres tú? Venezolano. Ay, en mi trabajo hay 2 venezolanos. Y ya era como... Ya estábamos... Ya éramos parte de... Estábamos en la fase B Claro. aquí de... como alienígenas. La gente igual ya te ubicaba. Ajá. Sí, y ya después... fue como el tercer acto que era... Ah, venezolano. No, venezolano no. ¿Sabes? Es la cuestión de que sustituimos ese puesto de que ahora era la cuestión de que no queremos venezolanos, etc. Ah. No queremos venezolanos. Y entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, pasan que obviamente hay mucha gente, hay muchos... yo me estaba quejando de migraciones hace unos minutos, de que es complicado y tal. Y sí, hay un montón de filtros y un montón de regulaciones y tal, que por lo menos a mí ahorita me están perjudicando. Y que por gente hay personas que son tan virtuosas o que son tan buena gente o lo que sea, que tú dices como que, oye, no es justo que tengan que Pasar por eso. pasar porque muchas veces están en situaciones injustas. Claro. Oye, no es justo que... debería haber un poco más de flexibilidad. Pero después hay otras personas que tú dices como que... no, bueno, tiene sentido el filtro, tiene sentido las regulaciones. Sí, creo que debería ser estricto. Oh, sí, tal. Entonces, lamentablemente, el segundo tipo de persona causa más ruido. Nadie habla de la gente buena, nadie habla de lo que uno hace bueno. La gente se acuerda de las cosas malas que Siempre. haces.
El noticiero, por ejemplo, Solo muestra las cosas malas. Correcto. porque es lo que vende. De hecho, yo creo, yo atribuyo bastante al hate hacia los venezolanos a lo que proyecta las noticias y todo eso, porque pintan una imagen absolutamente fea. Porque obviamente, bueno, las noticias siempre quieren mostrarte todo lo feo que está pasando en el país, en la ciudad y todo eso, y pues agarran y toman la oportunidad de, dos venezolanos asaltaron a otra persona, pero obviamente no entienden que eso no es la mayoría, ¿me entiendes? Y eso, me di cuenta de eso y dije, oye, este es un paralelo directo a lo que pasa en Estados Unidos con los mexicanos. Y Sí. la mierda. Y por eso me duele aún más. Y de hecho, tipo, yo, no sé, siempre me jode que mi cultura, porque yo nací acá, que mi Claro. cultura, que mi gente sea así, de esa forma. O sea, no entiendo por qué no podríamos aceptar que hay personas que pues están pasando por un mal momento, que quieren venir acá a esforzarse, a sacarse la mierda Ujú. por lograr algo. ¿Me entiendes? Y no por solo un pequeño porcentaje, que obviamente la está haciendo mal, asumir que todos son malos. O sea, no tiene sentido. Sí, bueno, la cuestión con las noticias, con el noticiero es que si mi trabajo, por ejemplo, es generar alegría y risas, el trabajo del noticiero es mantenerte preocupado todo el tiempo para que sigas viendo las noticias. Claro. Y es la cuestión de que eso es lo que les mantiene el rating. Entonces, las buenas noticias no venden. Porque te Venden hacen las que- malas noticias. Las buenas Tienen que noticias... engancharte. Las buenas noticias no enganchan, ¿me entiendes? O sea, tipo, si alguien se robó un perrito en el parque, nadie lo va a escuchar, nadie le interesa. Claro, y es como que las buenas noticias te recuerdan que hay cosas buenas en el mundo, así que no tienes que preocuparte tanto, así que bueno, no veas más noticias, o sea, todo está bien. Ujú. En cambio, al contrario, es como que, oye, mira, pasó Preocúpate. esto, eso es... Y hay gente que se hace adicta a las malas noticias. Esto es literal, esto pasa. Es un fenómeno que no sé si tenga nombre o tal, pero tal cual. No sé si habrás conocido, pero generalmente gente mayor que siempre está viendo las noticias o lo que sea y sabe Ay, ¿has visto lo que ha exacto. pasado? Sí. Así, tal cual. Y que qué, en dónde, qué tal, y te dicen algo en un distrito que ni siquiera viven. Ojo, que yo diría que ni siquiera es, o sea, un particular tipo de persona. Yo diría que somos la mayoría de nosotros, porque es Sí. como que... Y lo mismo pasa, o sea, no solo con las noticias que ves en televisión, sino en tu celular, o sea, o sea, globalmente ves, por ejemplo, ¿viste que tal persona murió? Pero eso es lo que, tal cual como has dicho, ¿no? O sea, tío, las noticias están hechas para decirte todo lo malo que está pasando en el mundo. Claro. Porque con eso te enganchan. Y generan esa matriz de opinión que entonces influye mucho. Exacto. Y es... Aziz Ansari tiene un especial que se llama Nightclub Comedian en Netflix, si lo quieren ver. Él habla de que todo el mundo está atrapado en un algoritmo. Y es tal Sí, cual. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, todo el mundo cree que tiene la razón. Incluso yo, incluso tú, incluso todos. Todos creemos que lo que nosotros sabemos, eso es. Y es como que no, todos estamos atrapados en un algoritmo. Entonces, el noticiero te crea este algoritmo de que los venezolanos son malos o que los venezolanos no son de fiar. Y nada, si tú eso lo consumes, Eso es forma lo que parte del... Y eso es lo que te van a proyectar. Y si la gente ve eso, sube el rating. Entonces, bueno, noticia venezolana no vende. Sin hablar de, por ejemplo, políticos que compran reportajes o noticias o tal. Mira, si mi discurso es que voy a sacar a los venezolanos, vamos a tal medio, a tal medio, a tal medio, y le decimos que pasa esta... No necesariamente tiene que ser verdad. O puede haber una licencia poética en los hechos de... haces ver todo que la narrativa vaya en contra. Y no es por perjudicarnos a nosotros, sino por darle votos a... Y así como haces eso con eso, lo puedes hacer con otras cosas. Entonces, los medios, la política, todo eso es como que... Bueno, no sé, yo no estoy muy informado. Yo trato de mantenerme desinformado en esos aspectos y siento que soy una persona más feliz. Pero sí, yo siento que tiene que ver... Obviamente hay una influencia de todas las noticias y todo eso. Que algunos... obviamente no es que todo es mentira, no, todo es manipulación. Pero si hay como una exageración, o hay una elección editorial en eso de que esta noticia, mientras más terrible, más vende. Claro.
O sea, yo creo que es tema de mantener un balance, porque obviamente, tal cual como dijimos, o sea, consumir muchas malas noticias te puede hacer mal. Incluso te hace como que paranoico. Y Sí, piensas que en cualquier esquina de Lima, por ejemplo, te van a asaltar. Y eso es ridículo, porque no necesariamente es así, ¿no? claro. Pero lamentablemente las noticias te manipulan. Y eso es cierto, o sea, lo que estás hablando del algoritmo, es Sí. que en sí yo creo que, y es bien loco, o sea, vivimos en un tiempo en donde las redes sociales, tu teléfono y todo lo que consumes se ha vuelto ya, para mí, un mundo tóxico. Porque lamentablemente, antes era diferente para mí, pero yo creo que ahora simplemente es cómo puedo lograr venderte más. Y Ujú. nada más. Porque yo simplemente te manipulo y uso toda tu información como para venderte más. ¿Cómo te manipulo y cómo te vendo más? Nada más. Claro. Así lo siento yo. Y hay monedas que no son dinero. Hay monedas que son atención. Ah, claro, totalmente. Todo el mundo siempre tiene los ojos viendo hacia una pantalla. Si no es Sí. su celular, es el televisor o es el celular de otro. Entonces, sí, todo se está capitalizando en ese sentido. Ujú. Pero, iba a decir algo bien importante, pero ya se me fue. Sí. Bueno, entonces te pregunto, cuando tú estabas acá, ¿en qué te afectó la pandemia? ¿Cómo fue para ti la pandemia acá? Ah, bueno, cuando llegó la pandemia, yo de hecho estaba en una posición, una de las mejores posiciones. Yo estaba trabajando para Tondero, Ya. y estaba encantado de la vida. La vida es lo máximo y tal. Y la pandemia le pegó durísimo a la industria del cine, no solo de acá, sino en todos lados y tal. Claro, Y totalmente. ahí, no seguí, o sea, no me renovaron tenía sentido, o sea, no estoy en Es que contra de todos nada. están pasando por un Sí, mal sí, sí. momento. O sea, No las fui el compañías. único tampoco. Claro, no. Las compañías se vieron obligadas a tener que reducir su staff. O sea, tipo. Era Claro. inevitable. Iba a pasar. Ahí fue cuando, por ejemplo, caí como que en un hueco, tuve que recalcular, hice cosas que no había hecho antes, probé hongos alucinógenos por primera vez. Ya. ¿Y cómo te fue? Me ¿Y por fue qué? ¿Y muy por qué? ¿Pero bien. por qué? ¿Porque caíste como que en Un- una depresión o simplemente... No, no, yo no lo busqué activamente, pero una amiga me dijo que ella y su roommate lo iban a hacer, Ujú. que si yo quería. ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Cuál ilusinógeno? Ah, hongos. Hongos. Y yo, wow, tal. Y que bueno, a ver, tal, si quieres, y tal, son tantos. Y yo, bueno, no tengo que hacer nada. No Ok, sé. ok, vamos a... Porque le iban a hacer una pasta, iban a Ya. hacer un espagueti, una cosa. Y yo, bueno, ya qué, soy una pandemia. No pensé que iba a vivir una pandemia, no vamos a hacer cosas que no pensé que iba a hacer en Te mi abriste un vida. poco más. Y fue como, de hecho, fue un momento así como que increíble en el que me di cuenta de un montón de cosas y me sirvió mucho para... Yo en ese momento estaba como que siendo víctima de mí mismo en un delirio de narcisismo Ya. y una grandeza inflada y tal. Y nada, la gente cree que uno de repente se metería en una droga como esa para que y es como que no, de Es todo hecho lo terminas contrario. como que llorando y diciéndole a tu papá que los quieres. Entonces, yo terminé mandándole unas notas de voz a mi mamá de que los Ya. amaba, de que los quería, tal. Empecé a hacer un... Me acuerdo que le conté una cuestión porque, o sea, ¿te acuerdas de cosas tan mínimas? Yo, por ejemplo, cuando me vine para acá, yo me vine en avión, Ujú. pero yo nunca había viajado a otro país. Y ahora lo iba a hacer para no volver y solo. Y entonces, y era como que lo más probable es que no iba a ver a mis papás por muy un buen tiempo. Claro. Pero a mí me preocupaba demasiado que si perder el vuelo y quedarme en Venezuela. Porque para mí mi peor preocupación era quedarme atrapado en Venezuela. Porque yo no Claro. me sentía Bien. cómodo. Y me acuerdo que yo estaba súper preocupado por la hora de que no a tiempo. Y me acuerdo que en el gate uno entra, ¿no? Y te pones a esperar el vuelo. Y faltaban como 2 horas, creo, 3 horas. Y me habían dicho como que tienes que estar al menos 3 horas antes.
Y yo, no, bueno, mamá, que tengo que entrar. Y mi mamá así como que, no, bueno, pero no es tan estricto. Puedes entrar en 1 hora y tal. Y yo, ay, mamá, pero no quiero perder el vuelo y tal. Y no sé qué, ok, bueno. Y nada, tuve ese momento con mis papás que nos abrazamos los tres lloramos, obviamente. Claro. Y había una guardia de seguridad en la puerta que ni se inmutó. No estaba para nada conmovida con nuestra imagen. Y después dije, claro, es que esto lo ve todos los días. Ella ve este nivel de sentimentalismo, Todo el tiempo. de Porque todos están... ya no se conmueve. Otro jueves más. Tal. Es la cuestión, es la realidad tan dura de que... Y los que se van son los jóvenes, no se van la gente mayor. ¿Ven? Son sus hijos despidiendo, los padres despidiendo a sus hijos. Es un exilio. Fuimos exiliados. Es algo bíblico. Y yo creo que eso es parte de lo que te hace, ¿no? Porque estás exiliado y tienes que hacer tu vida en otro lado donde nadie sabe quién eres, tu apellido no significa nada, etc. Bueno, mi apellido tampoco es que me abrió muchas puertas. Me hubiese abierto muchas puertas en la academia, pero esa no fue mi dirección. Y bueno, el momento que yo estaba llorando con lo de los hongos, le mandé la nota de voz a mi mamá pidiéndole perdón que no me quedé 1 hora más, que me pude haber quedado 1 hora más, que no me costaba nada. Y ese sí el mundo para ellos y tal. Yo no sé qué cosa, que los extrañaba y tal. Y de hecho, después mi mamá obviamente escuchó esto y tal. Y me mandó una nota de voz que estaba... Es como que ella quería escuchar... no sé si es que ella quería escuchar eso, pero que escucharlo fue un alivio para ella de que... Oye, no es que... O sea, si mi hijo me quiere, o sea, no es Claro. Y me dijo como que no te preocupes, o sea, tú estabas preocupado, tú querías lo tuyo y tal, y solo haz tus cosas y tal. Pero me acuerdo que eso, me sirvió mucho para enmendar como que algo con mi familia que no había resuelto. Ajá. Así que, en ese sentido, ese fue el propósito de esa droga. Fue dejar de pensar en mí y qué estoy haciendo y tal, y pensar en los demás. Ujú. En cómo te afectas a los demás y no sé qué cosas. Me trajo... me hizo consciente de la muerte, que creo que es la mayor de las motivaciones de todo el mundo. Te vas a morir algún día, así que haz lo que sea que vayas a hacer. Me hizo ver como que cuando me muera, si no ayudé a alguien, si no influí en la vida de otros, voy a ser olvidado. Eso es una de las mayores... Y eso te motiva. Sí, esa era la cuestión de que tengo que ser mejor, tengo que ser más bueno. Entonces, todo eso fue comiendo pasta boloña con Qué loco, porque, algo. o sea, tipo, bueno, obviamente no todos, pero yo sí he escuchado historias de la mayoría de personas que ha probado hongos, que tienen como que esta experiencia. Obviamente mucho depende de cuánto consumes, pero qué loco, ¿no? O sea, qué loco que este tipo de drogas te pueda proveer eso. Mira, yo no he probado bueno, aparte de la marihuana, no he probado ningún alucinógeno, pero siempre me ha dado un poco de curiosidad por esa misma razón. Pero me ha dado también un poco de miedo por esa misma razón. Porque no sé qué podría pasar. Sí, y O sea, pasa algo de que de repente hay personas que yo por ejemplo digo esto y dice como, ay, qué horror, ay, no, tal, y hay como que todo este prejuicio, pero si yo viniera acá y dijera, no, que fui a Cusco, hice ayahuasca, y que, bueno, lo ven está bien, diferente. Es que, bueno, turismo. por ejemplo, ayahuasca se ha pintado algo mucho más como que turista, Sí, mucho sí. más bonito. Pero la ayahuasca es más fuerte que los hongos. Ah, claro, totalmente. Es mucho más fuerte que los hongos. Sí, una vez escuché que... Pero fue con el DMT, no con la ayahuasca, que los hongos te abren la ventana hacia la verdad. El DMT o la ayahuasca te abre la puerta hacia la verdad. Wow. Sí, sí. Es una cuestión de que yo por lo menos cuando estaba en ese estado mental... Ujú. Fue que me hice consciente de un montón de cosas. Hay buenos especiales hay un especial en Netflix, no recuerdo el nombre, pero explica científicamente qué es lo que sucede. Básicamente, alquilas un cerebro que no es tuyo. Es como que cada pensamiento que estás teniendo es un pensamiento nuevo, estás haciendo una conexión que no harías normalmente con tu cerebro como está. Es como que tú tienes todas tus cosas programadas. Nuestro cerebro va programando qué es bueno y qué es malo.
Correcto. Más de lo bueno, menos de lo malo. Entonces, cuando tú estás en ese estado mental con la psilocibina, que creo que es el principio Sí, activo de sí, la... sí. Es como que todos esos cables, todos esos los desconectaran. Y es como que... Mira, yo siempre conecté esto aquí. ¿Qué pasa si lo conecto aquí? Y entonces, vas creando nuevas maneras O sea, nuevas conexiones y así ves, o sea, nuevas formas de ver las cosas. Sí, en cambio la marihuana es una cuestión como que la analogía que yo usaría es que si Entonces, generalmente estás en un laberinto de pasillos de puertas, ujú, como que bueno, ya yo sé dónde voy por esta puerta, después esta. Cuando tú abres una puerta ya la otra está abierta y todas las demás cerradas. ujú. Pero cuando estás en marihuana es como que abres la puerta y todas están abiertas, entonces sé, te metes en alguna diferente todo el tiempo. Y entonces es como que así es como terminas en otro lugar. Terminas y Ujú. que, "¿Pero ¿por qué terminas? Como Creo yo, que- creo como que- yo hace 15 minutos. Creo que es diferente para cada persona. O sea, lo Sí, que me pasa, sí. y bueno, el tema de consumo. Porque, por ejemplo, yo, pucha, no consumo casi nada de marihuana. O sea, Ujú. lo he consumido en algún momento, pero era más como una vez cada 6 meses, maybe. Es lo mejor. Sí, o sea, y obviamente depende de la persona, pero para mí yo no puedo porque me distrae mucho. Las únicas veces que yo fumo es cuando no he tenido absolutamente nada que hacer. Porque Ujú. siento que no Porque sé, te me distrae distrae. mucho. No me deja concentrarme y simplemente es como que no, me quiero Es lo de las relajar. puertas. Exacto. Y entonces tienes esta ilusión de que eres multitasking. Ah, mira, estoy haciendo 5 cosas y es como que... Pero si hubieses hecho esto primero y luego lo otro, entonces ya tendrías 3 Claro. cosas listas y tienes 5 cosas por la mitad. Ok. Pero no tienes como que no estás pensando en ese tipo. Pero sí, yo creo que de hecho, tipo, hacerlo esporádicamente es mucho mejor que hacerlo, por ejemplo, todo el tiempo. Porque después es lo mismo que pasa con el alcohol y con cualquier cosa que abuses. Porque Claro, totalmente. las drogas no son solo las drogas como nos las hablaron o las que conocemos como drogas. El celular es una droga. Totalmente. También. Es que Sí. o sea, tipo, todo en exceso es como una droga. Ujú. Totalmente. Y ya cuando tú estás cuando tú abusas de algo, la masturbación también es otra. Claro, totalmente. Es la cuestión de que cuando tú haces algo demasiado, ya no sientes, te desensibilizas. Claro. Es lo que antes te daba una sensación nueva, ya no es una sensación nueva. Si acaso es una sensación en lo absoluto. Y de hecho, cuando te drogas todo el tiempo y luego te dejas de drogar, la sensación nueva es estar sobrio. Y a mí me pasa porque yo, por ejemplo, tuve momentos donde bebí mucho, donde abusaba de la dopamina. YouTube, de cosas y tal. Claro. Y siempre el momento de la limpieza y tal. Y después, si lo vuelves a hacer, es como que, ok, ya entiendo que era lo bueno de esto, pero en cierto modo, cuando lo hice demasiado, ya no estaba esto. Exacto. Hay un libro de Alan Watts, es un gran profesor. Sí, sí lo ubico. Tiene un libro que para mí fue muy importante durante la pandemia. Se llama The Wisdom of Insecurity. Ya. Para la gente que busca en español, la sabiduría de la inseguridad. Es un libro de metafísica. Quizás a alguna persona le parezca que simplemente es una pastrulada, pero a mí me parece que te habla, es como una... Para mí fue como un despertar, suena como un cliché, ¿no? Pero dice que la dinámica de la vida es placer y dolor. Que entonces tú siempre vas placer, dolor, placer, dolor, placer, dolor. Y así debería ser la vida. Cuando tú tratas de que la vida sea placer, 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 ¿no? Que pasas de un placer a otro placer, de otro placer, porque estás tratando como de hackear la vida, como que de que no, mire, yo no quiero eso así, no me gusta el dolor, no me gusta el dolor. Si tú vas placer, 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 después vas dolor, 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 dolor. Es la cuestión de que inevitablemente hay una parte de dolor y tú tienes que entender que Simplemente es parte de la vida. sí, y esa parte es necesaria. Entonces, ese placer que tú crees que estás acumulando es para siempre y ese todo el tiempo que estás
ese tiempo que pasas de más en el placer Ajá. se acumula en tiempo de más que vas a pasar luego en el dolor. Entonces, eso es como también la psicología de la adicción. Al principio es placer, siempre es placer. Pero si vives ahí, lo que estás es acumulando un dolor que después vas a tener que enfrentar. Y no solo con... Y digo droga porque como concepto, pero no es solo como que la caricatura de que la marihuana. No, es como que el celular. Todo, claro, el, no el todo. celular, la televisión, las noticias, la comida chatarra, todo que tú... si tú, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, tiene su refugio en la comida chatarra y después están deprimidísimos porque se sienten gordísimos. Y entonces es... Creo que la gente no logra ver eso aún. Porque, por ejemplo, Sí. yo personalmente, las drogas más adictivas que yo he visto hoy en día en la sociedad será pues, el celular y el alcohol. Porque, Sí. por ejemplo, como el alcohol no es marihuana y supuestamente no es una Ujú. droga, la gente no normaliza su consumo. Pero en realidad, bueno, yo ahorita tomando una chela. Sí, sí, sí. Pero, o sea, bueno, yo tomo muy poco. Pero Sí, sí, sí. se acostumbran mucho al consumo y piensan que está bien, pero en realidad no lo está. Y pasa bastante con el alcohol. La gente dice, ay, no, pero el marihuana es 1000 veces peor. Pero en realidad, ¿lo ves? ¿Realmente lo ves? Yo lo veo el alcohol peor. Sí, bueno, la gente... El alcohol mata más gente. Sí, sí, es verdad. O sea, numéricamente claro, el totalmente. alcohol mata más gente, el cigarrillo mata más gente. Esa batalla, por el ejemplo... cigarro. Claro. Acá la mierda, Ahora, sí. hay una distinción que creo que es importante. Yo no soy ningún tipo de experto y creo que es importante que lo aclare. Que yo no Yo soy tampoco. ningún tipo de experto. No soy experto No en somos nada. expertos. Hago lo mejor que puedo. Hay muertes que pueden ser, en cierto modo, la marihuana culpable, pero que en papel no sería la marihuana. Por ejemplo, de repente la marihuana te puede bajar las defensas por Ajá. X o Y. Y porque se te bajan las defensas te da una Correcto, o sea, neumonía, una cosa claro, tal, es que no son y muertes te directamente mueres de- asociadas. O sea, si no me equivoco, y como te digo, Ujú. no somos expertos, pero Claro, claro. sí he escuchado bastante acerca de. Ujú. Y en este caso es como que, por ejemplo, la dosis letal de marihuana es ridícula. O Sí, sea, no, nadie sí. jamás fumaría Sí, o sí. consumiría tanta marihuana. Si ¿me entiendes? Snoop Dogg no se ha muerto, we're good. Y versus, por ejemplo, el alcohol que te puedes tomar toda una botella sola y te mueres. Claro, Fácilmente te mueres. exacto. Toda una botella, obviamente. O sea, toda Hay- una botella te puedes morir. Hay gente que va a Alcohólicos Anónimos porque de verdad esa es una cuestión que no se pueden controlar y de repente su punto de quiebre de que no soportan y beben alcohol no es que se toman una chela, es que se toman un alcohol en gel. Un alcohol en gel. O sea, tal cual, o sea, como que hay casos de gente tan enferma que puede llegar a esos extremos. Entonces, pero eso no es visible. Pero qué loco que aún habiendo esos casos la gente como que dice, no, está bien. ¿Dónde está el noticiero, por ejemplo, Esa noticia es terrible. Me too. Estaba viendo tus clips y uno de esos donde dijiste, tuve un problema con el alcohol y no sé qué, todos se cagaron de risa. Me da risa. Pero te das cuenta que la gente como que, no pasa nada. O sea, tipo, el alcohol, no sé, no me... Hay de hecho una cultura que empapa al Perú también, prácticamente Latinoamérica. También está ligado un poquito como esta cultura machista de que un hombre bebe, ¿no? Y mientras más bebes, más hombre. De hecho, beber te baja la testosterona, te hace menos hombre, literalmente. Pero es una cuestión de que está encouraged, está alentado Ujú. beber. Y no es solo como que no es que no tenga un problema con el alcohol y con la marihuana sí, sino que te piden que tomes alcohol. Y Bill Hicks, un comediante legendario, decía que era porque la marihuana no cobraban impuestos por marihuana. Que si cobraran impuestos por marihuana sí sería legal. Sería diferente. Y bueno, California. Claro. Bueno, igual poco a poco se está volviendo... O sea, yo creo que legalizar la marihuana igual es o sea, algo que aporto. Me parece bien. Creo que la gente está en todo su derecho de poder hacer sus decisiones. Y personalmente igual yo preferiría consumir marihuana que tomar Ujú. alcohol excesivamente, por ejemplo. Sí. ¿No? Hay un chiste de... Ay, me encantaría acordarme.
Pero Billboard, por ejemplo, decía que no le gustaba, por ejemplo, estar con gente que fumaba marihuana porque sus anécdotas eran aburridísimas. Que cuando estás en marihuana no haces nada como que desafiante, nada. O sea, no es como que como allá que te van a Las Vegas y tal. No, las anécdotas de marihuana son como que nada, vi un video en YouTube y me quedé dormido encima de una pizza, ¿sabes? Ujú. Esa gente no es un peligro para la sociedad. En cambio, un tipo con tragos encima que, bueno, vamos a ir a la Costa Verde, a la playa. Ujú. Y Y- totalmente normalizado. Claro. Pero qué loco, porque acá pasa bastante eso en Perú. O sea, pintan a las personas que consuman marihuana de una forma totalmente fea. Bueno, eso es lo que, de hecho, hablé en el podcast con Leonardo Latines. Sí. O sea, estamos hablando Sí. acerca de la marihuana y cómo se pinta como algo totalmente criminal, ¿no? Cosa cual yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Sí. Pero es algo que va a cambiar poco a poco, ¿no? Sí, bueno, es que no es el único aspecto. Hay muchísimas cosas que deberían cambiar y quizás también estoy informado un poco de mi sesgo de que, como yo decía, de que como yo creo que es correcto, entonces estoy convencido de que Claro. tengo la razón y tal. Pero sí, siempre como que es importante escuchar gente que diga lo contrario o que piense lo contrario que uno. Es un ejercicio que yo hago activamente. Ujú. A mí me gusta encontrar gente que piense lo contrario a mí para que me digan sus razones y muchas veces me dicen sus razones y digo, oye, nunca lo había pensado. De esa forma. Claro. Antes estaba convencido y ya no de lo que yo pensaba. Y la mayoría de las veces siempre termino en un consenso de, fíjate que pensé que sabía y no sé nada. Muchas veces de las cosas que uno cree que más sabe son de las cosas que uno no sabe. Hay un fenómeno que se llama Dunning-Kruger, algo así. Quizás el segundo apellido no sea el correcto, pero Ujú. el primero es Dunning, que es que la gente que menos sabe es la que más cree que sabe y la gente que realmente sabe siempre te dice que no sabe. Correcto. Y es que la gente que no sabe lo que no sabe. Ellos saben lo que saben, pero no están conscientes de todo lo que no saben todavía. Pero como están en contacto de lo que saben, entonces creen que eso es todo el universo. Al igual que el nacionalismo. Si tú no has visto otros países y Es tal, lo que estábamos hablando de la burbuja, ¿me entiendes? Ajá. O sea, que vives una burbuja y no ves, solo ves lo que quieres ver, ¿me entiendes? Pero Claro. no te das cuenta que sí, te das un momento de apartarte de la burbuja, en realidad las cosas son mucho más distintas a lo que tú pensaste. De hecho, hay un saying de Jordan Peterson que, déjame acordarme, creo que bueno, es una de las reglas, pero es como que always assume that the person that you're talking to knows something that you don't. Ajá, O sea, tipo, exacto. tienes que asumir que la persona con la que estás hablando sabe algo que tú no sabes. Claro, porque si no... A mí me gusta eso, la verdad. O sea, tipo, me gusta escuchar a la gente, me gusta, y tal cual como tú mencionaste, o sea, por más de que yo esté en contra de lo que algo piense, ¿no? Que pensamos, o sea, tipo, todo lo contrario, me gusta escuchar lo que dicen porque creo que me ayuda a comprender su perspectiva de todos modos y también empatizar con ellos y así yo también volver un poco más inteligente. Claro, yo siento que regurgito bastante de lo que dice Jordan Peterson. Jordan Peterson porque tal Un cual es buenísimo. Roughly speaking, no, pero sí, para tú creer algo nuevo tienes que destruir lo que creías antes. Totalmente. La gente se rehúsa, como tú decías, por ejemplo, la inseguridad de que se Correcto. aferran a algo. Eso es lo que a mí me hace feliz y creo que es lo único que me queda. Es y tema de lo que sé que abrirte, no. pero bueno, eso es lo que pasa bastante, por ejemplo, en Perú. Bueno, yo diría en toda parte, pero particularmente menciono Perú Acá porque son es- una cultura acá es bien bastante como que conservadora. cerrada. Entonces es, por ende, como que no, claro, conservadora, cerrada, no Ujú. son dispuestos a aceptar una nueva idea, una nueva mentalidad, ¿me entiendes? Como que están muy aferradas de su mentalidad. Dicen, no, Sí. esta es la forma de pensar y esta está bien. La juventud peruana creo que está mejor informada. Totalmente. Bueno, esperemos que seamos nosotros. Sí, no, Somos pero la ¿sabes por juventud qué? peruana. Pero es por o sea, tipo, ese es el lado positivo de las redes y es la globalización, porque es, por ejemplo, estas generaciones, la nuestra y, bueno, la que sigue, que no sé qué, obviamente están bien informados porque ven las culturas de afuera, ¿me entiendes? O sea, ellos sí están un poquito fuera de la burbuja, porque más allá de que obviamente la adicción al celular está mal, sí pasan bastante tiempo en sus celulares viendo, bueno, yo también, porque yo soy adicto a mi celular, lo admito completamente,
ves las culturas afuera, ves Estados Unidos, ves Europa, y ¿no? Entonces como que lo tomas como ejemplo y te das cuenta, oye, si ellos son si ellos están así, ¿por qué acá no somos así? ¿Por qué acá hacemos esto? Claro. ¿Entiendes? Es como que una ventana viendo lo que está pasando allá. El Internet democratiza el acceso a la información, ¿no? Y entonces el Internet se maneja por información y uno lo paga con atención. Esa es como Totalmente. la moneda del Internet. Y lo que más ayuda, por ejemplo, en esos casos es que tú y yo sabemos inglés, por ejemplo. El saber inglés es una herramienta importantísima. Abre puertas. Abre puertas, como Un dicen. montón de puertas. Sí. Y finalmente, para finalizar, me gustaría saber cuál es tu meta con la comedia ahorita. O sea, como que a largo plazo, ¿cuál es la meta que tú te has propuesto? Hacer dinero y... Bueno, fíjate que al principio mi meta era ser bueno. Yo siempre Ya. dije como que... Yo, desde que empecé, mi meta no era hacerme famoso. Ujú. Porque yo escuché... Hay un... Digamos, un podcast... No es un podcast, pero fue un episodio, una cosa de HBO... Con Ricky Gervais, con Jerry Seinfeld, con Louis C.K. y con Chris Rock. Se llama Talking Funny. Si no lo has visto, Well, velo. Es increíble. Y dices... nadie sostiene una carrera de comedia sin ser gracioso. Tú primero tienes que ser bueno antes de ser famoso. Porque después cuando llegue la fama, si no eres gracioso, no la sostienes. claro. Y entonces es la cuestión de que yo viví con esa preocupación y yo lo que quería era ser bueno. Yo quiero ser bueno. Y entonces fui completamente negligente con el aspecto de vender entradas, de hacer dinero, etcétera. Toda esta parte financiera. Y yo estaba convencido de que porque me estaba como que cumpliendo todos los checks de ser mejor comediante, de hacer mejor contenido, no me di cuenta que necesitaba también como que cubrir eso para realmente ser un buen comediante. Ujú. Entonces, mi objetivo ahora es encontrar una audiencia que le guste lo que hago, que por suerte lo estoy haciendo con TikTok, con el Instagram Reels, que puedo poner estos clips pequeños para que la gente diga, oye, ¿qué tal? Claro. Vayan a verme a los shows. Yo siempre estoy escribiendo cosas nuevas. Siempre quiero que la gente, tipo, ve cosas en mis redes y vaya a verme y escuche cosas diferentes. Porque si escuchan lo mismo, creo que les gustaría igual, pero no van otra vez. Entonces, que vean cosas diferentes, etcétera. Yo por lo menos me voy a estar presentando pronto en el Teatro Canut. Es una gran qué oportunidad. bacán. Sí. ¿En serio? Sí, me voy a estar presentando. Me queda un paso. Bueno, Ahorita. voy a estar presentándome en Gatada de Vatos, que es un programa, que es un formato de Franco Escamilla, Ujú. que están haciendo aquí en Perú los chicos de Hablando Huevadas. Y bueno, voy a Ay, qué estar... chévere. Sí, sí. Genial. Es como un roast, es como un comedy roast Ajá. battle. Y nada, estoy emocionadísimo por eso. Claro. ¿Cuándo es eso? El 17 de noviembre. 17 de noviembre. Y mi cumpleaños es el prontito. 18 de noviembre. ¡Ay, qué Así chévere! que, ¡guau! Pero sí, estoy buscando siempre ser mejor comediante y también me voy a estar presentando, no sé cuándo sale este video, pero voy a estar presentándome este viernes que viene en Este viernes sale. un festival de stand-up. Ah, bueno, si están viendo esto en la mañana es en la noche. Fest Stand Up se llama. Ya. Van a ser ¿Dónde? un montón de comediantes en el Teatro AAA. ¿Dónde es eso? Te voy a mandar la información para que Mándame. lo pongas en la descripción. Y bueno, me preguntaste que cuál es mi objetivo. Mi objetivo acá, yo he aprendido que es entender mi rol como comediante acá. Yo soy una figura venezolana y eso es inamovible. Sin embargo, yo me siento bien peruano. De hecho, te estoy vistiendo el himno. Todo por el DNI. Y me he dado cuenta que mi observación es lo que se supone que es mi virtud, digamos. No estoy recibiendo... Tranqui. Sí, Ok. se te escucha. Ok, sí, por ejemplo, un cantante, lo suyo es su voz, lo mío es la observación. Entonces, a mí me gustaría que mi observación haga que los venezolanos que están acá en Perú y los peruanos que saben que acá hay venezolanos o que interactúan con venezolanos, que mi observación haga
que los dos se entiendan mejor, Ujú. que vean que son más las cosas en las que nos parecemos que en las que nos diferenciamos. Y yo creo que poco a poco se está curando la percepción hacia los venezolanos. Creo que Sí, poco a poco. sí, creo que muchos se han ido y eso ha ayudado a que el ruido baje. Y, y nada, yo espero que de verdad con mi comedia y espero que mi comedia sobrepase lo de la interacción entre venezolanos y peruanos, que sea, trato de que sea una cosa universal, que si me están viendo en México también entiendan de qué hablo. Me encantaría hacer comedia en inglés. Eso diría Qué que es como chévere. lo más parecido a mi sueño. Me encantaría, tipo, conseguir una audiencia de repente aquí en Perú también, que entienda inglés o lo que sea, porque siento que en inglés hay cosas que se pueden hacer con En comedia comedia que en español no. que en Te español entiendo, te no. entiendo. Entonces, me gustaría diversificar Lo que estás haciendo mis ahorita. outputs, Ajá. todo lo Te que entiendo. hago. Eso es todo lo que sea en base a hacer mejor comedia. Siento que encontré mi lugar. Yo me siento como parte de un arte y de una comunidad. Me parece excelente. Me parece excelente. Y mi otra meta es salir en este podcast alguna otra ocasión. Listo, gente. Ya nos escucharon. Diles cómo te O sea, pueden encontrar en redes. Me pueden conseguir en redes sociales como @CorinaRivadeneira. No, mentira. Me pueden seguir en redes como @Alejandro_comediante. Mi nombre es Alejandro Suárez. En Facebook me pueden encontrar como Alejandro Suárez. Y hago música también. Hago música electrónica, experimental, de todo, como Sonovan. Así que también pueden encontrar cosas que hago bajo el nombre de Sonovan. También hago TikToks enseñando inglés. Si quieren aprender inglés y saber más sobre absolutamente todo. Y bueno, ya saben, Alejandro Suárez, Sonovan, Alejandro_comediante. Eso es todo. Ese es el SEO. Perfecto. Listo, gente. Ya nos escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaufa.